Entrando directo a las nuevas actualizaciones que nos tienen a todos con el corazón blandito, tenemos un momento inesperado pero hermoso. Unos nuevos autógrafos de Jimin y Jungkook aparecieron en una floristería ubicada en Cheongjadong. La historia viene de un OP, persona que los vio, que compartió que simplemente había entrado a una floristería que queda justo frente a la casa de su hijo, sin pensar que allí mismo se encontraría con Jimin y Jungkook. Imaginemos ese momento, entrar solo por unas flores y encontrarte con dos de los integrantes más queridos de BTS firmando con calma, dejando mensajes que, como siempre, destilan cariño y calidez. Jimin escribió un mensaje tierno y considerado como es él, que decía: "Deseo que los padres Ibumonim estén siempre sanos y que solo sucedan cosas buenas". La palabra Ibumonim en coreano es una forma respetuosa de decir estos padres o los padres, lo cual hace que el mensaje suene todavía más cariñoso. Por su parte, Jungkook, fiel a su estilo breve pero lleno de intención, escribió simplemente "sé feliz". Pocas palabras, pero que llegan directo, como suele hacerlo él. No es solo la emoción de que estuvieran firmando en un sitio público, sino el hecho de que lo hicieran en un lugar tan cotidiano y familiar como una floristería, lo que le da a todo el momento una vibra cálida, casi íntima. Pasando a otro detalle que nos dejó con el corazón apretado de ternura, en el complejo deportivo de Yeoncheon se descubrió una especie de zona de fotos que marcaba con exactitud el lugar donde Jimin y Jungkook estuvieron parados el día que se despidieron temporalmente por su servicio militar. Lo significativo de este hallazgo es que en el suelo había unas huellas pintadas, unas en amarillo y otras en morado, haciendo alusión directa a ellos. El morado es un color que representa profundamente a BTS y ARMY, y el amarillo ya se ha asociado antes a Jimin, por su energía cálida y brillante. Este tipo de detalles son los que emocionan profundamente a los fans, porque muestran que sus pasos siguen resonando incluso en su ausencia, que su presencia se queda marcada no solo en fotos, sino literalmente en el suelo, en los lugares por donde han pasado. Para quienes están cerca y puedan visitar, es como pisar un pedacito de historia emocional del grupo. Y no queda ahí. Jimin, que nunca deja de pensar en ARMY, actualizó en Weverse con un mensaje lleno de ternura por el cumpleaños del fandom. Subió una foto editada por él mismo, lo cual ya es suficiente para que todos entremos en modo protección máxima. Porque cada vez que Jimin edita una imagen o escribe algo, le pone todo su corazón. En la imagen se leía "Cumpleaños de ARMY" y junto al mensaje agregó "Feliz cumpleaños, te amo, trabajaré duro y volveré contigo". No solo es una felicitación simple, sino una reafirmación de su compromiso. Lo dice con esa dulzura tan suya que hace que se sienta aún más cercano, como si estuviera hablándonos directamente a cada uno. Y como si no fuera suficiente emoción, también surgió una imagen de Jimin y Jungkook llegando a Estados Unidos.
lo cual, por supuesto, ha desatado un sinfín de teorías, especulaciones y suspiros colectivos, caminando juntos con esa sincronía que los ha caracterizado desde siempre. No se sabe con certeza qué motivo los llevó allí, pero solo verlos juntos en movimiento, fuera del ambiente militar, nos recuerda que su vínculo sigue firme, que siguen compartiendo momentos importantes aún en esta etapa tan diferente. Verlos juntos, fuera de Corea, en un lugar que ha sido escenario de tantos momentos clave para BTS, inevitablemente genera un sentimiento de continuidad, de promesa de futuro. Cada uno de estos momentos, desde la floristería hasta el aeropuerto, pasando por el complejo deportivo y las redes sociales, son piezas que, aunque pequeñas, juntas forman un rompecabezas emocional que sigue construyendo el lazo entre ellos y nosotros. El Jikook sigue dejando huellas, literal y simbólicamente, aún en medio de su servicio. Y eso es algo que no se puede fingir ni fabricar. Son detalles espontáneos, gestos que reafirman que siguen presentes, con el corazón puesto en ARMY y en su propio lazo personal. En el reciente concierto de Jin, hubo un momento del Jikook que rápidamente captó la atención de muchos fans. En medio del entusiasmo y la emoción del evento, se puede ver claramente a Jimin comenzando a jugar con el barandal que estaba frente a ellos. Él, con su estilo juguetón y relajado, estira una pierna como si intentara sentarse o medio colgarse del barandal, algo que no es tan inusual en su forma de comportarse cuando está cómodo o animado en un lugar. Lo que resalta de este momento no es solo la acción de Jimin, sino lo que ocurre inmediatamente después. Jungkook, que en ese instante estaba sentado, se pone de pie de forma rápida y con una reacción muy marcada tan pronto como se da cuenta de lo que está haciendo Jimin. Como si se activara automáticamente, se levanta de inmediato, como si su instinto fuera prepararse para intervenir o estar listo por si algo salía mal. Este tipo de reacciones no son nuevas para quienes siguen de cerca las dinámicas entre Jungkook y Jimin. Jungkook ha mostrado en múltiples ocasiones una actitud protectora, especialmente cuando percibe que Jimin podría estar en una situación incómoda, desequilibrada o un poco riesgosa. No se trata de una reacción exagerada ni dramática, sino de un gesto natural que parece salirle sin pensarlo, ver a Jimin haciendo algo que se sale de lo normal y responder de inmediato. En este caso, el simple hecho de que Jimin jugara con el barandal fue suficiente para que Jungkook estuviera completamente alerta. Sus ojos se fijan en Jimin, sus movimientos se detienen y su cuerpo reacciona antes incluso de que algo suceda. Este tipo de atención constante, casi instintiva, es algo que muchos notan en él cuando está cerca de Jimin. El momento fue breve, pero muy revelador. No se dijeron palabras, no hubo gestos exagerados, pero fue en esa rapidez, en ese pararse sin dudarlo, en ese mantener la vista sobre Jimin, donde se nota el nivel de conciencia que Jungkook tiene hacia él. No es que lo vigile, es que lo cuida. Y lo hace en silencio, sin buscar atención, como si estuviera completamente acostumbrado a estar siempre listo por si Jimin lo necesita. Es una de esas escenas que para alguien casual podría pasar desapercibida, pero para quienes conocen la historia entre ellos y sus comportamientos mutuos, ese segundo dice mucho más de lo que aparenta.